Ahora le toca el turno a Juan Tomás Alcalde, Batman, que todos lo conocéis, que es el experto de murciélagos por excelencia, presidente de la SECEMU y demás, y nos va a dar una charla de la relación de amor-odio entre los pájaros y los murciélagos. Venga. Me siento un poco extraño aquí. Bueno, a ver. Nunca había estado con tanto friki de las aves. Había estado con frikis de otras cosas, pero no de aves. Seguro que no murciélagos hay tantos. Vale, bueno, pues he puesto relación de amor y odio porque veréis que a veces se llevan bien, a veces mal. O sea que hay colaboraciones y hay también pues broncas, como los matrimonios, un poco de todo. Algunas cosas que comentar al principio, bueno, simplemente que aves y murciélagos coinciden en algunos aspectos, lo cual hace que interfieran entre ellos, ¿no? En principio cada uno tiene su área de distribución, de funcionamiento, sus periodos, pero en algunas horas coinciden, ¿no? Hay aves nocturnas, hay murciélagos crepusculares y entonces hay momentos en los que ambas especies van a coincidir. Bueno, cosas que tienen en común, los dos son vertebrados voladores, desde luego. Algunos son nocturnos y crepusculares en los dos grupos. Esto quizás es más relevante, son grupos animales de origen muy antiguo y al ser de un origen antiguo ha dado tiempo a que evolucionen, se diversifiquen y tengamos muchas especies adaptadas a muchos medios diferentes y que les haya dado tiempo además a interferir entre ellos, a chocar, a cruzarse en el camino y aprender a aprovechar pues la presencia del otro. A veces el tamaño importa y entonces el grande gana, pero no siempre, ya veréis que a veces el más pequeño puede llevar ventaja. Sí que coinciden en el refugio muchas veces y comentaré un par de casos muy claros en el que van a competir y bueno, a veces gana uno, a veces gana otro. Y también coinciden a veces en la dieta, no siempre, claro, evidentemente, pero bueno, estos son los aspectos quizás que hacen que los murciélagos y las aves interfieran con relaciones variopintas. Esto es una interacción entre ave y murciélago, aunque todavía no lo comentaremos un poco después. Y tipos de interacciones que yo he visto, buscando en la bibliografía, claro, porque yo me he encontrado con algunas, pero con muy pocas. Revisando bibliografía, he encontrado 5 tipos de relaciones entre aves y murciélagos, ¿no? La primera es parasitismo, ya sabéis, una especie se aprovecha de la otra y entonces una sale beneficiada y la otra sale perjudicada, ¿no? Otro caso es la competencia, por el refugio, por la dieta, las dos pelean por un mismo recurso. La depredación, cuando uno come al otro. Y hay casos en los dos sentidos. El comensalismo se da cuando una especie favorece a otra, pero no se siente perjudicada por esa segunda. Simplemente su acción favorece a otra y la otra aprovecha el momento sin causar daño a la primera. Y por último, el mutualismo, ¿no? Cuando dos especies coinciden y se favorecen una a otra. Y de esos hay bastantes casos. Bueno, pues voy a poner unos ejemplos de cada tipo. De parasitismo solo he encontrado parasitismo de murciélago sobre aves, no al revés. Y estas dos especies de murciélago, de las 1.300 especies que hay de murciélagos más o menos en todo el mundo, hay dos que son parásitas de aves, que chupan la sangre. Son los vampiros. Hay 3 especies de vampiros, una de mamíferos y 2 de aves. Y bueno, pues se aprovechan de las aves que están durmiendo a la noche normalmente, les muerden normalmente en las patas, porque es sitio fácil donde se puede hacer sangre enseguida sin necesidad de esquivar plumas. Estos vampiros tienen algunas adaptaciones peculiares, tienen unos dientes muy prognatos hacia adelante, no muerden con colmillos, sino que muerden con los incisivos, que los tienen muy dirigidos hacia adelante, muy afilados, y hacen un corte fino. Su saliva tiene un anticoagulante, con lo cual mientras lamen la herida, pues el ave está sangrando y entonces pueden alimentarse
ese recurso, ¿no? Y además en el morro tiene unos sensores de luz infrarroja que, no sé si sabéis, todos los cuerpos calientes emitimos luz infrarroja, con lo cual puede detectar las zonas más calientes del ave, que son las zonas que van a tener sangre más cerca de la superficie, y entonces cortan las zonas donde va a sangrar fácilmente. En competencia hay algunos casos curiosos y algunos muy actuales. Este es un caso muy curioso. Me imagino que algunos de vosotros lo conocéis. En Sevilla viven unos nóctulos, el nóctulo grande, que es la especie mayor de Europa, un murciélago peculiar, escaso, que es arborícola, vive en huecos de los árboles de los parques de Sevilla. Y recientemente han llegado las cotorras de Kramer a Sevilla, se han instalado y también son arborícolas y viven en huecos les gustan los huecos de los árboles, entonces compiten por el mismo refugio. Y bueno, si veis la foto, pues ya os podéis imaginar quién gana, porque claro, la cotorra es más grande, más fuerte, y no solo es más fuerte y más grande, sino que además, como no hiberna, en invierno se aprovecha y entra en los huecos donde están hibernando los murciélagos, los picotea, los mata, los saca fuera y los echa, ¿no? Y eso está llevando pues un problema serio, que hay un grupo de investigadores que están estudiando este caso y están preocupados porque la cotorra puede acabar, casi seguro que va a acabar, con los nóctulos de Sevilla, que es justo el lugar donde más nóctulos se conocían, nóctulos grandes del mundo. O sea, era la mayor colonia conocida de nóctulos grandes del mundo y ahora ya no lo va a ser. Esta foto da una idea de cómo está la situación. Si os fijáis... no se ve mi ratón aquí, vale. Bueno, pues arriba a la izquierda veis en 2003, todo puntos amarillos indican los árboles donde se habían localizado refugios de nóctulos. En 2013 a la derecha ya han llegado las cotorras, se han asentado y empiezan a ocupar los distintos árboles refugio y los nóctulos van cediendo, ¿no? Los puntos amarillos van disminuyendo. En 2016 hay pocos, en 2017, fijaros, quedan poquísimos árboles con huecos y todos están ocupados ya prácticamente por cotorras. Han hecho un seguimiento de la población de cotorras y de nóctulos y fijaros, ¿no? Pues las cotorras han subido desde 2003, cuando casi aparece, ¿no? A más de 250, y sin embargo los nóctulos pues han bajado de menos de 100, ya veis, tampoco eran muchos, pues a muy poquitos, una docena escasa. Yendo a un sitio más cercano, en Pamplona tenemos algunas cajas que habréis visto. Está este modelo de caja refugio, bueno, está hecho para nóctulos medianos, una especie similar a la anterior, pero un poco más pequeña, que cuenta en Pamplona con una de las colonias más numerosas a nivel nacional, no en Europa, pero sí aquí en la península. Y bueno, como el servicio de jardines iba cortando los árboles con huecos y además se ha urbanizado muchas zonas que antes estaban bastante abandonadas, ¿no? Tipo las orillas del Arga, que tenían antes muchos árboles con agujeros viejos y así. Incluso cuando llegó la grafiosis se llevó por delante cientos de olmos centenarios. Bueno, pues para compensar esa reducción de refugios, pues pusimos estas cajas. Este modelo de caja está específicamente hecho para nóctulos medianos, tiene la entrada un poco más grande que otros y nos encontramos con cosas de estas, ¿no? Algunas cajas están ocupadas por pájaros. Luego alguien a ver si me puede decir por qué los pájaros hacen estas cosas. No se conforman con hacer un nido normalito, sino que lo llenan todo, a veces hasta arriba de ramas. Y claro, no caben ni ellos. A veces encontramos los pájaros muertos ahí dentro. Los murciélagos, claro, ocupan las cajas, pero ocupan cuando no hay nidos o cuando hay pocos nidos. Os cuento un poco los datos del año pasado. Hicimos una revisión el año pasado, se miraron 61 cajas refugio de este modelo de caja, porque hay algún otro modelo también. 18 cajas tenían nidos, o sea, el 30%, se meten los pájaros, hacen nidos. Hay que pensar que limpiamos los nidos todos los años, o sea que ese 30% es de un año para otro. Bueno, de las cajas que no tenían nido, estaban ocupadas 18 de 43, que supone el 42% de las cajas ocupadas por nóctulos.
Y de las cajas que tenían nido, solo una tenía un nóctulo de 18, o sea que es el 6%. Da una idea de que el hecho de que hagan nido dificulta la entrada o impide la entrada en la mayoría de los casos, ¿no? Y entonces pues esas cajas se inutilizan para los nóctulos y hay que andar limpiándolas. Bien, otro caso es la depredación, ¿no? Cuando uno se come a otro, hay una revisión de aves que comen murciélagos y es increíble la cantidad de casos que hay. Yo no sabía que había tantos. Estos investigadores han recogido en la bibliografía 1.500 casos en los 5 continentes, más de 100 países, ya veis, ¿no? 143 especies de rapaces y 94 de no rapaces han cazado alguna vez algún murciélago y hay constancia de ello. O sea que son muchas especies. Y las especies presa son también muchas, 124 especies de murciélagos han sido comidos por esas aves. Lo que concluyen estos investigadores es que puede ser que la predación por aves sea un factor clave para que los murciélagos se ciñan su actividad en las horas nocturnas y no se atrevan a salir durante el día apenas, ¿no? Eso respecto a aves diurnas, pero también hay aves nocturnas, claro, que cazan murciélagos. Pero yo he mirado algo de bibliografía y siempre he encontrado números pequeños. O sea que las lechuzas, cárabos, ese tipo de animales que cazan murciélagos, normalmente tienen porcentajes de presas murciélagos muy pequeñitos. En este caso aquí ya veis menos de un 2%. Bueno, en general son casos, parece ser que esporádicos. Un caso curioso es el de los carboneros. Hay un artículo curioso que llama la atención sobre esto, porque hay unos carboneros que no sé si están aprendidos o si realmente los carboneros en muchas zonas hacen esto. Por lo que se ve, los carboneros escuchan a los pipistrellus, a los murciélagos enanos que están hibernando. Cuando están hibernando a veces se molestan uno a otro y entonces hacen algún ruido así. Y los carboneros van directos a ese ruido y buscan al murciélago, lo cazan, lo sacan del refugio y se comen el cerebro y dejan todo lo demás. Esto es lo que hacen. Una cosa curiosa. Y estos investigadores registraron 18 ataques en 2 inviernos y probaron también hacer grabaciones de ese ruido y a emitirlo, y los carboneros iban directos a la grabadora a buscar dónde estaba el cerebro del pipistrellus. O sea que se ve que es algo que les atrae, les llama la atención y no sé por qué se comen solo el cerebro, porque desperdician el resto de la comida. Y esto es curioso, no sé si lo habéis visto, en la Universidad de Salamanca grabó un compañero esto y no quiso interferir por ver lo que ocurría y pasó como decíais por aquí, que daban ganas de echarle piedras a este animal. Esta urraca acabó con la colonia de murciélagos, una urraca solo. Y hay un pequeño vídeo que os lo pongo para que veáis cómo los caza, a ver si se ve. Pues no, sí. Los coge cuando salen. Es muy rápida. Y fijaros que lo mata y no se lo come, porque va por otro. Aunque se le escapan algunos, claro, todos los días 4-6, 4-6, 4-6, al final acaba con la colonia. Y acabó con la colonia. Vale, esta es la venganza, ¿eh? Hay murciélagos que comen aves. Y nuevamente es el nóctulo grande, ¿eh? Hay 2 especies de murciélagos que cazan aves, solo 2 en todo el mundo. Y una de ellas la tenemos aquí, o sea que es una cosa curiosa. La otra es en Japón. Y es este animal, ¿no? El nóctulo grande, que bueno, descubrieron unos investigadores de la Estación Biológica Doñana que había plumas en el guano de los murciélagos
y había plumas en 1, en 2, en 3. Al final contaron 14.000 cagadas y de 14.000 creo que encontraron 8.000 y pico encontraron plumas, y eso ya era muy llamativo, no era una casualidad, ¿no? Y entonces se han centrado a investigar un poco a este animal, que cuenta con las mayores poblaciones en la península ibérica. O sea, es un animal, es circunmediterráneo, pero las mayores poblaciones están aquí, en la península ibérica. Y bueno, básicamente comen paseriformes migrantes en primavera y en otoño. Vamos a verlo un poco más. Esto es lo que han encontrado en las cacas de murciélago. O sea que el 75% de las cacas de murciélago tiene plumas de la familia Stasilvidae, ¿no? Currucas y estos animales. No me atrevo a decir especies porque yo he suspendido el examen ese que habéis puesto antes, así que no digo nada. Pero bueno, ya veis, se alimenta de este tipo de aves más pequeñitas. Este murciélago pesa más o menos entre 50 y 60 gramos y es un murciélago, es el mayor de Europa. Y es un murciélago que sorprende cuando lo estudian porque han encontrado cosas muy peculiares, como que vuela muy alto es a veces a 1000 metros por encima del suelo, o sea, imaginaos, se sube allá arriba, y se desplaza muchos kilómetros en sus cacerías, o sea que a veces puede llegar desde Sevilla, se puede ir a Doñana, al Parque Nacional de Doñana, que está a 70 kilómetros, a cazar, y luego vuelve otra vez a Sevilla a dormir. O sea que hace unos movimientos muy, muy grandes y... bueno, es un bicho bastante desconocido todavía. Y esto es lo que comía en proporción de, ya veis, distintos tipos de presas. En gris están las migrantes subsaharianas, que son la mayoría en marzo, abril y mayo, también en agosto y septiembre, y luego ya empiezan a bajar y come otros migrantes parciales o algunos sedentarios, ¿no? En junio y julio parece ser que no come aves y entonces se alimenta pues de escarabajos grandes y de mariposas grandes. Bueno, otra relación es el comensalismo, ¿no? Se ha visto en muchos casos de murciélagos que utilizan los agujeros de los picos, los nidos abandonados de los picos, como refugio. Y en concreto, por comentar una especie así muy llamativa, muy dependiente de los pícidos, Myotis bestein, el murciélago ratonero forestal. Hay varios trabajos, pongo aquí 2. Cría casi exclusivamente en huecos de pícidos. Pues ya veis, de 13 colonias que buscaron en la península ibérica, que encontraron, 10 estaban en agujeros de pícidos, y también en Centro Europa de 12 colonias, 8 estaban en agujeros de pícidos. O sea que justo para esta especie, proteger los pícidos supone favorecer a esta especie. Ahí los nóctulos también tienen preferencia por estos agujeros, y pocas especies más, porque los agujeros de pícidos son hoteles de lujo y los murciélagos pequeñitos que son arborícolas no pueden pelear por ese tipo de refugios tan buenos, y entonces se buscan ya pues grietas o zonas bajo la corteza, lugares menos atractivos. Pero bueno, estas especies sí. Y por si no me creéis, pues he cogido un vídeo de internet en el que se ve unos nóctulos medianos, precisamente, saliendo de un tronco. Y además es un tronco curioso, vais a ver, porque es un tronco, a ver si se ve. Sí, es un tronco que se cayó, y esto es en Inglaterra, y los ingleses, como son muy peculiares, pues cogieron el tronco y lo volvieron a levantar, lo ataron a otro árbol por los nóctulos, y siguen estando ahí dentro. Es una colonia de cría, entonces vais a ver un grupo de murciélagos que salen del agujero. Este es el nóctulo mediano, que también está en Pamplona, y que antes estaba en agujeros de picos, pero ahora apenas hay agujeros de picos en Pamplona, solo en muy poquitas zonas, en el campus de la universidad privada y un poquito en el Arga. ¿Qué envergadura tiene? ¿Cómo? ¿Qué envergadura tiene? Pues este tendrá de envergadura como 40 centímetros más o menos, un par de palmos, es grandecillo. Ya sabéis que los murciélagos no hacen estructuras como las aves de macho, hembra y las crías, sino que las hembras se agrupan en un solo refugio, los machos viven independientes en el momento de la cría, y entonces los refugios donde están las hembras, claro, son lugares especialmente delicados, donde acumulan la población de una zona más grande, entonces por eso se protegen.
Es curioso que en Inglaterra, aprovecho esto ya para decirlo, en Inglaterra los refugios de los nóctulos se protegen, incluso se declaran como espacios protegidos, a veces en troncos, a pesar de que es una especie muy común. Y aquí, que es una especie muy rara, todavía en Navarra ni siquiera figura en el catálogo de especies amenazadas, imaginaros. No figura ni en el registro de fauna silvestre de Navarra. Y es donde están las principales poblaciones de nóctulo mediano de España, están aquí, en Navarra. Pero como no se ha renovado, está desde el año 95, pues ahí se ha quedado. Bueno, pues ya veis, ¿no? Este es el ruido que mete, ¿eh? Está grabado con detector de ultrasonidos y por eso el plip-plop. Sí. ¿Vuela de día el nóctulo mediano? Vuela al atardecer, un poco antes de anochecer, o sea que se ve. ¿Y cómo caza los paseriformes? Si... Bueno, el nóctulo mediano no caza pájaros. Es el grande solo el que caza pájaros. ¿Vuela de día grande? Sale un poco antes del anochecer, pero claro, es que hay muchos pájaros que migran de día y de noche y no paran. Eso es, los caza durante la noche. Ya, o sea, vuelan de noche los paseriformes. Sí, sí. Me imagino que esquivan así algunas rapaces, pero claro, hay murciélagos también aprovechando esto. Bueno, y por último, el mutualismo, algún caso en que los dos salen beneficiados, acabamos siendo amigos, para no reñir, por si acaso. Pues he puesto, ya sabéis que muchas aves polinizan flores o se alimentan de frutos y con eso dispersan semillas o favorecen, ¿no?, que se regeneren bosques, pero como eso lo sabéis, pues yo os he puesto casos de murciélagos para decir alguna novedad más. Y he puesto 3 casos. El saguaro, sabéis, los cactus esos del desierto del sur de Estados Unidos, norte de México, pues es el caso primero, que os sacaba esa flor y un murciélago que se acercaba. Ahora hay una relación ya íntima entre 2 o 3 especies de murciélagos y los saguaros. Los saguaros abren la flor solo a la noche porque no quieren evaporar agua y perder agua en pleno día. Entonces la abren a la noche y a la noche solo hay un par de especies de murciélagos que polinizan esa flor y que además están especializados en ella. Y ahora hay una dependencia mutua entre el cactus y el murciélago. Y bueno, ese saguaro luego da un entorno a muchas otras especies de aves, incluso que crían dentro de huecos de los saguaros y así. Entonces, bueno, digamos que es responsable de ese paisaje. Otro caso son los baobabs. Los baobabs son polinizados por varias especies de monos y así, pero los principales polinizadores son los murciélagos. También es algo parecido, abren las flores a la noche porque viven en zonas más desérticas. Y un caso ya más generalizado son los ficus, las higueras de las selvas tropicales, que en este caso no son polinizadas, sino que, claro, las higueras tienen esas semillas pequeñitas que tienen los higos, que se pueden comer a cientos, ¿no? Y hay estudios de algunos murciélagos que se alimentan de higos de estas higueras y llegan a decir que hasta 60.000 semillas pueden ser dispersadas por un murciélago en una noche, porque come varios higos, que son miles de semillas. Y de hecho, cuando hay explotaciones forestales de selvas tropicales que dejan el espacio limpio, las primeras especies de árboles que empiezan a crecer en esos espacios desarbolados son especies cuyos frutos son comidos por murciélagos. Porque los murciélagos tienen una característica que algunas aves tienen también, pero otras no, y es que hacen, y os quedaréis con esto, hacen cacas en vuelo. Con lo cual hay que tener cuidado cuando estáis viendo un murciélago, ¿eh? No os fiéis. Pero al hacer cacas en vuelo, claro, van dispersando, van echando cacas por muchos sitios, no solo donde viven, que también, pero durante el viaje. Y de hecho, si os fijáis, yo me fijo en mi coche, tiene cacas de murciélago montones de veces. En los coches se ven muchas veces, ¿eh? Son cagaditas como de ratón, pero un ratón no puede subir ahí arriba. Y veréis, van cayendo por muchos sitios. Entonces, los que son frugívoros, claro, diseminan un montón de semillas y su efecto es muy positivo. Y bueno, conclusión. Hay muchas relaciones, he puesto ejemplos, pero hay muchos casos de esos ejemplos, ¿no? Entre los dos grupos. Es un proceso dinámico y esto es lo curioso y también lo peligroso, porque fijaros lo que está ocurriendo con los nóctulos grandes en Sevilla, ¿no?
y las cotorras, y si llegan esas cotorras, por ejemplo, a Pamplona, pues acabarán con los nóctulos medianos, me imagino, porque se va a dar la misma situación. Es muy posible que surjan más relaciones, ¿no? Conforme la globalización se vaya comiendo esto y haya más trasiego de especies, es muy fácil que haya más interacciones. Y en algunos casos puede ser necesario intervenir, porque a veces hay gente aprovechada, como este halcón de aquí. En Doñana, en Gravau, han puesto cajas para los nóctulos grandes, para que tengan refugios libres de las cotorras, y también para que tengan más refugios, y han puesto también unas cámaras de vídeo, os lo cuento porque me lo enseñaron y era muy bonito, la verdad, y han puesto unas cámaras de vídeo con luz infrarroja para grabar qué es lo que pasa cuando ellos no están en las cajas, y han visto que a veces el cárabo llega y se posa encima de la caja y espera pacientemente a que los murciélagos salgan o a que lleguen, y cuando llegan al amanecer él se lanza a cazarlos. Y a veces pensamos que poner cajas puede ser positivo y así, pero también puede convertirse en una trampa, ¿no? O sea que hay que tener cuidado con eso. Y en algunos sitios pues ponen ya medidas para que las aves rapaces u otros predadores no puedan entrar donde están las colonias de cría. Hay que pensar que los murciélagos no sirven como presa, porque se reproduce muy despacio. Tiene una cría por hembra y año, con lo cual si te alimentas de murciélago, acabas con los murciélagos. No hay opciones de convivir siendo presa, ¿no? Salvo que seas presa esporádica, muy de vez en cuando. Y nada más. Hay que aprender a convivir. Bueno, muchas gracias. A ver, preguntas por ahí. Vamos. Hola, Juan Tomás. Yo quería preguntarte si tú, como experto en murciélagos, conoces si la mortalidad que puede provocarse en los parques eólicos en el nóctulo grande depende de movimientos migratorios propios de la especie, o si por su carácter depredador puede estar asociado a movimientos migratorios de las aves que utiliza como presas. Si sabes si hay datos. Puedo acabar muy rápido si digo no. La verdad es que no se sabe si está relacionado con la migración o no. Pienso que no demasiado, porque la mortalidad de los nóctulos suele ser sobre todo en otoño, cuando coincide con la migración, pero solo con una migración, con la del otoño, no con la de la primavera. Y además coincide con la mortalidad de otras especies también, no solo de nóctulos grandes, sino que otras especies tipo Pipistrellus, nóctulos pequeños y así, que también caen con mucha frecuencia en los parques eólicos, mueren en las mismas fechas. O sea que estamos pensando, la mayoría de los pero esto son hipótesis, claro, que la mortalidad, no sé si sabéis, en los parques eólicos mueren muchos murciélagos. Bueno, la única estimación que se ha hecho habla entre 50.000 y 150.000 al año en España, ¿no? Y eso es un montón, son sumideros de murciélagos. Y se sabe que algunas especies de murciélagos se sienten atraídas por los aerogeneradores y que suben por el aerogenerador, probablemente porque lo confunden con un árbol y entonces parece un árbol seco o algo así y trepan por ahí, ¿no? Pero todavía no están claras las relaciones. Sí sabemos que es un periodo muy concreto, más o menos entre el 15 de agosto, que habrás visto, ¿no? Entre el 15 de agosto y finales de septiembre, más o menos, ahí se acumulan la mayoría de las muertes en los parques eólicos. Pero es algo que ocurre a muchas especies, no solo al nóctulo grande. Lo llamativo del nóctulo grande es que su población es pequeña. Entonces, esa mortalidad probablemente causa mucho más daño que en Pipistrellus, que son poblaciones mucho mayores.